Catalina de Montemayor tenía solo 3 horas de vida. La guillotina ya esperaba en la plaza. Su filo brillaba bajo la luna. La acusaban de un crimen atroz que ella jamás cometió. Alguien la había tendido una trampa perfecta. Pero esa noche, la puerta de su celda se abrió. No era el verdugo para llevarla al patíbulo. Era el hombre de la máscara de cuero. El verdugo real, el que todos temían. Y traía una llave en su mano. Lo que ella no sabía es que ese hombre llevaba 15 años esperando este momento para pagar una deuda que ella ni siquiera recordaba. Porque cuando eran niños, alguien dejaba flores secretas en su jardín. Y ella nunca supo quién era, quién la traicionó, y por qué el hombre más temido del reino. ¿Está dispuesto a morir por ella? Dime desde dónde me ves. Y si quieres descubrir la verdad, dale like y sígueme. Ecos del alma. Cada historia deja una marca. La nieve caía sobre Madrid como ceniza de un funeral. Catalina de Montemayor observaba por la ventana enrejada de su celda en la Torre del Silencio, viendo cómo los carpinteros terminaban de ensamblar la guillotina en la plaza Mayor. Dentro de 3 horas, esa hoja brillante cortaría su cuello. 22 años. Ese era todo el tiempo que había vivido. Y moriría acusada de un crimen que no cometió. Señorita de Montemayor. La voz del carcelero la sobresaltó. El confesor ha llegado. Catalina no se movió. No tenía nada que confesar. No había envenenado a su tutor, el duque de Alarcón. Pero nadie le creía. Las pruebas eran demasiado perfectas. El frasco de arsénico encontrado en su habitación. La carta supuestamente escrita por ella planeando el asesinato. Los testimonios de 3 criados que juraron haberla visto, mezclando veneno en el vino del duque. Todo falso. Todo fabricado. Pero ¿por quién era la verdadera pregunta que la atormentaba? No necesito confesor, respondió sin volverse. Mi alma está limpia. Entonces vengo a perder mi tiempo, dijo una voz diferente. Más joven, más áspera. Catalina se giró. El hombre en la puerta no vestía sotana de sacerdote. Llevaba ropa oscura, simple. Un capote negro que ocultaba la mayor parte de su figura. Pero lo que más llamó su atención fue la máscara de cuero, que cubría completamente su rostro. Solo se veían sus ojos a través de 2 agujeros, ojos grises, fríos como el acero. ¿Quién es usted?, preguntó Catalina retrocediendo instintivamente. Soy el hombre que ejecutará su sentencia al amanecer, respondió, él con voz neutra. El verdugo real. El aire abandonó los pulmones de Catalina. Sabía que los verdugos a veces visitaban a los condenados la noche anterior. ¿Para qué? ¿Pedir perdón? ¿Ofrecer consuelo? Pero este hombre no parecía el tipo de persona que ofrecía consuelo. ¿Ha venido a burlarse?, preguntó ella, intentando sonar valiente a pesar del terror que le helaba las venas. He venido a hacerle una pregunta, dijo él, cerrando la puerta tras de sí. El carcelero ya se había ido. Estaban solos. ¿Es usted culpable? Catalina lo miró directamente a esos ojos grises. No. ¿Envenenó al duque de Alarcón? No. ¿Sabe quién lo hizo? Catalina vaciló. Tenía sospechas. El hijo del duque, Sebastián, había heredado todo tras la muerte de su padre. Sebastián, que siempre la había mirado con odio porque el duque la trataba como hija a pesar de ser solo su pupila. Sebastián, que tenía deudas de juego enormes que ahora podía pagar con la fortuna heredada, pero no tenía pruebas. Tengo sospechas, admitió, pero no puedo probarlo. El verdugo se quedó inmóvil durante largo rato. Luego caminó hacia la pequeña mesa junto a la ventana y dejó algo sobre ella. Una llave. ¿Qué? Comenzó Catalina. La puerta de su celda estará abierta a medianoche, dijo él en voz baja. Habrá un caballo esperando en el callejón norte. Ropa de campesina en la alforja. Dinero suficiente para llegar a la frontera con Francia. Catalina lo miraba sin comprender. ¿Por qué? Porque he ejecutado a 43 personas en mi vida, respondió él. Y cada noche veo sus rostros. Algunos merecían morir, otros no estoy seguro. Pero usted, hizo una pausa. Usted tiene los ojos de alguien inocente, y no añadiré otro rostro inocente a mis pesadillas. Si me ayuda a escapar, lo descubrirán, dijo Catalina. Lo ejecutarán a usted. Eso es problema mío. ¿Por qué arriesgar su vida por una desconocida? El verdugo se quedó en silencio. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente,
más suave, casi quebrada. Porque hace mucho tiempo no salvé a alguien que debía salvar, y desde entonces he estado pagando ese error. Quizás salvándola a usted, quizás pueda empezar a perdonarme. Antes de que Catalina pudiera responder, él ya estaba en la puerta. Medianoche, repitió. No desperdicie esta oportunidad. Y desapareció en las sombras del pasillo. Catalina no durmió. Se quedó mirando la llave sobre la mesa, preguntándose si era real o si su mente, trastornada por el miedo, había imaginado todo. Pero cuando el reloj de la torre dio las 12 campanadas, escuchó el suave clic de la cerradura de su celda. La puerta se abrió apenas. Con manos temblorosas, Catalina tomó la llave y la guardó en su vestido. Luego, descalza para no hacer ruido, salió de la celda. El pasillo estaba vacío. Los guardias habían sido ¿sobornados? ¿Dormidos con alguna droga? No importaba. Tenía que moverse. Siguió las instrucciones que el verdugo le había dado. Escaleras al oeste. Puerta trasera, callejón norte. Cada sombra era un enemigo potencial. Cada sonido la hacía detenerse, el corazón golpeando tan fuerte que pensaba que todos podían oírlo. Pero llegó al callejón, y allí, como había prometido, estaba el caballo. Una yegua gris ensillada con alforjas llenas. Catalina se acercó, todavía sin poder creer que esto fuera real. Abrió una alforja, ropa de campesina. Como él dijo, pan, queso, una bolsa con monedas de plata, y algo más. Un papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas. La letra era tosca pero legible. En la posada del Camino Real, a 3 leguas al norte, hay un hombre llamado Tomás. Muéstrale esta carta. Él te ayudará a cruzar la frontera. No vuelvas a Madrid. No confíes en nadie de la nobleza. Vive. Es lo único que importa ahora. No estaba firmado. Catalina apretó el papel contra su pecho, sintiendo lágrimas quemar sus ojos. Un desconocido con máscara había arriesgado todo por ella. ¿Por qué? No tenía tiempo para averiguarlo ahora. Se puso la ropa de campesina sobre su vestido de prisionera. Montó el caballo y salió al galope hacia el norte. No vio la figura enmascarada observándola desde las sombras de un tejado cercano. No vio cómo el verdugo se quedó allí, inmóvil, hasta que ella desapareció en la oscuridad. Y no escuchó las palabras que él murmuró para sí mismo. Corre, Catalina. Corre como yo nunca pude hacerlo por ti. Porque Diego Ferreira llevaba 15 años amándola en silencio, y esta era la primera vez que podía protegerla. Aunque ella nunca supiera quién la había salvado, el amanecer llegó con gritos de alarma. La prisionera escapó. Busquen al verdugo. El rey exige explicaciones. Diego Ferreira se preparó para lo inevitable. Estaba en su pequeña habitación en las mazmorras del palacio, puliendo la hoja de la guillotina como si nada hubiera pasado, como si no hubiera cometido traición la noche anterior. Cuando los guardias irrumpieron, no se resistió. Diego Ferreira, dijo el capitán de la guardia, un hombre enorme con cicatriz en la mejilla. Estás arrestado por traición a la corona. Facilitaste la fuga de una asesina condenada. ¿Pruebas? Preguntó Diego con calma, todavía puliendo la hoja. Un guardia te vio cerca de las celdas a medianoche. Y ella no pudo escapar sola. Alguien la ayudó. ¿Un guardia me vio? Diego dejó la hoja. ¿Qué guardia? ¿El mismo que estaba dormido en su puesto? ¿O el que aceptó monedas de plata para mirar hacia otro lado? El capitán lo golpeó. Fuerte. Diego cayó de la silla, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Confiesa, gruñó el capitán, y quizás tu muerte sea rápida. Diego escupió sangre. No tengo nada que confesar. Pero sabía que era inútil. No necesitaban pruebas reales. Necesitaban un culpable. Y él era perfecto. El verdugo, el hombre que nadie amaba, el que todos temían. Fácil de culpar, fácil de olvidar. Lo arrastraron ante el rey Fernando IV en la sala del trono. El rey era un hombre de 50 años, cabello gris, ojos cansados pero astutos. A su lado, de pie con sonrisa satisfecha, estaba Sebastián de Alarcón, el hijo del duque asesinado. Diego sintió que la sangre le hervía al ver esa sonrisa. Ese bastardo había matado a su propio padre. Y ahora Catalina había sido condenada por su crimen. Diego Ferreira, dijo el rey con voz profunda, se te acusa de traición, de facilitar la fuga de una asesina convicta. ¿Qué dices en tu defensa? Diego se arrodilló, no por respeto, sino porque los guardias lo forzaron. Digo que Catalina de Montemayor es inocente, Majestad.
Un murmullo recorrió la sala. Sebastián dejó de sonreír. ¿Inocente?, repitió el rey. Un tribunal la encontró culpable. 3 testigos declararon contra ella. Testigos comprados, dijo Diego, por el verdadero asesino. Cuidado con tus palabras, verdugo, gritó Sebastián avanzando. ¿Osas acusar sin pruebas? Diego lo miró directamente. ¿Dónde estabas la noche que tu padre murió, Sebastián de Alarcón? En mi habitación. Como ya declaré. ¿Solo? Sí. Qué conveniente. Sin testigos, sin coartada real. Diego se volvió hacia el rey. Majestad, permítame investigar. Dame 3 días. Si no encuentro pruebas de la inocencia de Catalina de Montemayor, acepto cualquier castigo. El rey lo estudió con expresión indescifrable. ¿Por qué te importa tanto esa mujer? Diego vaciló. No podía decir la verdad, que la había amado desde que eran niños, que él era el hijo del jardinero, y ella la pupila del duque, que solía dejarle flores en el jardín y verla sonreír sin saber de dónde venían, que ella nunca lo había notado porque él era invisible para la nobleza. ¿Por qué he matado a muchos culpables en nombre de la justicia?, respondió finalmente. Pero no quiero matar inocentes. Si ella es culpable, ejecutaré la sentencia yo mismo. Pero si es inocente, alguien más debe pagar. El rey se reclinó en su trono, pensando. Sebastián intervino rápidamente. Majestad, este hombre es el verdugo. No es investigador. Pide tiempo solo para ayudar a la fugitiva a escapar más lejos. Silencio, ordenó el rey. Luego miró a Diego. 3 días, pero no irás solo. Mi capitán de la guardia te acompañará. Si intentas huir o ayudar a la fugitiva, ambos morirán. ¿Entendido? Entendido, Majestad. ¿Y Diego Ferreira? El rey se inclinó hacia adelante. Si no encuentras pruebas, no solo ejecutaré a Catalina de Montemayor cuando la capturen. Te ejecutaré a ti primero, lentamente, para que todos sepan el precio de la traición. Diego asintió. Acepto los términos. Esa noche, en su celda provisional, Diego recibió una visita inesperada. Era una mujer mayor, vestida de negro con velo cubriendo su rostro. Pero Diego reconoció su voz inmediatamente. Teresa, murmuró. ¿Qué haces aquí? Teresa había sido la doncella de la difunta duquesa de Alarcón, la madre de Sebastián. Después de la muerte de la duquesa hace 10 años, Teresa se había retirado a un convento. Vine porque escuché lo que dijiste en la corte, dijo Teresa en voz baja, sobre Sebastián, sobre el verdadero asesino. Diego se acercó a los barrotes. ¿Sabes algo? Teresa sacó un objeto de su capa, un pequeño frasco de vidrio, vacío, pero con residuos blancos en el fondo. Encontré esto escondido en la habitación de Sebastián 2 días después de la muerte del duque. Lo reconocí porque su voz se quebró. Porque es el mismo veneno que Sebastián usó para matar a su propia madre hace 10 años. Teresa desapareció en las sombras antes de que los guardias pudieran verla. Diego miró el frasco en su mano. Era evidencia. No definitiva, pero suficiente para sembrar dudas. Suficiente para reabrir la investigación. Suficiente para salvar a Catalina. Pero había un problema. Catalina estaba huyendo. Y él había prometido al rey que la encontraría. Si la encontraba, tendría que llevarla de vuelta para juicio. Y si el juicio fallaba, ella moriría de todas formas. No, había otra forma. Tenía que encontrarla primero, antes que los guardias del rey, antes que los cazadores de recompensas que seguramente Sebastián contrataría. Tenía que encontrarla y mantenerla escondida, mientras él desmantelaba la conspiración de Sebastián. Pero para eso necesitaba escapar él también. Diego miró hacia la ventana enrejada de su celda, pequeña, pero no imposible, para un hombre delgado y desesperado. Sonrió detrás de su máscara de cuero. Había ayudado a Catalina a escapar. Ahora era su turno. A la mañana siguiente, cuando los guardias llegaron con su desayuno, encontraron la celda vacía. Los barrotes de la ventana habían sido arrancados con fuerza brutal, y en la pared, escrito con carbón, había un mensaje. Encontraré la verdad. O moriré intentándolo. El verdugo. El rey Fernando IV leyó el mensaje y soltó una risa seca. Ese maldito loco. Se volvió hacia su capitán de la guardia. Envía cazadores. Quiero al verdugo y a la fugitiva. Vivos si es posible. Muertos si es necesario. Pero en el fondo,
El rey sentía algo extraño. Respetó. Porque Diego Ferreira había arriesgado todo por salvar a una inocente. Y eso, en un mundo lleno de cobardes y mentirosos, era digno de admiración. Aunque fuera una admiración que terminaría con la ejecución del verdugo. La posada del Camino Real era un lugar modesto pero limpio, escondido entre colinas cubiertas de nieve. Catalina había llegado al amanecer, agotada, con el cuerpo temblando tanto por el frío como por el miedo. El posadero, un hombre robusto de mediana edad con barba gris, la había mirado con desconfianza, hasta que ella mencionó el nombre. Tomás, había dicho en voz baja. Me dijeron que preguntara por Tomás. Rostro del posadero había cambiado inmediatamente. Sin decir palabra, la había conducido a una habitación pequeña en el segundo piso. Le había traído sopa caliente y pan y le había dicho, «Descanse. Está a salvo aquí». Por ahora, Catalina había dormido durante horas. Un sueño profundo y sin sueños. El primer descanso verdadero que había tenido desde su arresto. Cuando despertó era media tarde. La luz invernal entraba por la ventana, iluminando las vigas de madera del techo. Se sentó en la cama, procesando todo lo que había pasado. Había escapado de la guillotina. Estaba viva, libre, pero también era una fugitiva. Una mujer sin nombre, sin familia, sin futuro. Y el hombre que la había salvado. El verdugo enmascarado. ¿Quién era? ¿Por qué había arriesgado todo por ella? Las palabras que él había dicho resonaban en su mente. Hace mucho tiempo, no salvé a alguien que debía salvar. ¿A quién había perdido? ¿Por qué sentía que le debía salvación a ella? Una completa desconocida. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Señorita?» La voz de Tomás. «Tiene visita». Catalina se tensó. ¿Visita? ¿Quién sabía que estaba aquí? ¿Quién es?, preguntó, acercándose a la puerta pero sin abrirla. «Un hombre. Dice que viene del mismo lugar que usted». El corazón de Catalina se aceleró. ¿Los guardias? ¿La habían encontrado tan rápido? ¿Lleva uniforme de guardia? No, lleva máscara. Catalina abrió la puerta de golpe. En la pequeña sala común de la posada, sentado junto al fuego, estaba el verdugo. Seguía usando su máscara de cuero, la capucha de su capa cubriéndole la cabeza. Pero ahora Catalina podía ver más detalles. Era alto, de constitución fuerte pero delgada, manos grandes con cicatrices visibles en los nudillos. Manos de alguien que había trabajado duro toda su vida. Cuando ella entró, él se puso de pie inmediatamente. «Señorita de Montemayor», dijo con esa voz áspera que ella reconocía. «Perdone la intrusión». Catalina miró alrededor. La sala estaba vacía excepto por ellos dos. Tomás había desaparecido discretamente. «¿Cómo me encontró?», preguntó ella. «Yo le di las instrucciones», respondió él. «Sabía que vendría aquí. ¿Por qué está aquí? Vino a... ¿entregarme? No, vine a advertirle». Se acercó pero mantuvo distancia respetuosa. El rey envió cazadores, 8 hombres, los mejores rastreadores de la Guardia Real. La están buscando. Estarán aquí en 2 días, quizás menos. Catalina sintió que las piernas le flaqueaban. Se aferró al respaldo de una silla. Probar su inocencia. Desmantelar la conspiración de Sebastián. Hacer que él pague por sus crímenes. Catalina lo miró con incredulidad. «¿Y cómo haríamos eso? Soy una fugitiva». «Usted es...». Se detuvo, dándose cuenta de que no sabía quién era él realmente. «Soy un traidor», completó él con amargura. «Ayudé a escapar a una condenada. El rey me busca también. Si me capturan, me torturarán hasta que revele dónde está usted. Y luego me ejecutarán». «¿Por qué?», preguntó Catalina con voz quebrada. «¿Por qué arriesgar tanto por mí?». El verdugo se quedó en silencio. Luego lentamente se acercó a la ventana, mirando hacia las colinas nevadas. «Porque usted me recuerda a alguien», dijo finalmente. «Alguien que perdí hace mucho tiempo. Alguien a quien no pude salvar». Catalina se acercó a él. «¿Quién? No importa. Ella está muerta. Pero usted puede vivir. Y voy a asegurarme de eso. No puede protegerme solo». «No estoy solo». El verdugo sacó algo de su capa. El frasco de vidrio que Teresa le había dado. «Tengo esto. Es el mismo veneno que Sebastián usó para matar a su padre. Y hay una testigo dispuesta a declarar que Sebastián también usó este veneno para matar a su propia madre hace 10 años». Catalina tomó el frasco examinándolo.
Esto podría cambiar todo. Si logramos llevarlo ante el rey, si logramos proteger a la testigo, si logramos que Sebastián confiese, hizo una pausa. Son muchos sí. ¿Qué propone entonces? El verdugo se volvió hacia ella, esos ojos grises estudiándola con intensidad. Que trabajemos juntos. Yo tengo las habilidades para investigar, para moverme en las sombras. Usted conoce a Sebastián, conoce la casa del duque, conoce los secretos de esa familia. Juntos podemos encontrar las pruebas que necesitamos. Y mientras tanto nos escondemos. Nos movemos, sobrevivimos. Catalina lo estudió, este hombre enmascarado, este verdugo que había abandonado todo para salvarla. Había algo en él, algo más allá de la culpa o el remordimiento. Había determinación, desesperación, amor. No, eso era ridículo. No la conocía. Pero entonces, ¿por qué la forma en que la miraba le provocaba escalofríos? ¿Por qué sentía que había algo más? Algo no dicho, en cada palabra que pronunciaba. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted?, preguntó finalmente. No puede, respondió él con honestidad brutal. Soy un verdugo, un asesino legal. He quitado vidas por orden del rey. No soy un hombre bueno. Entonces, ¿por qué debería ir con usted? Porque soy la única persona en este reino que cree en su inocencia. Y porque estoy dispuesto a morir para probarlo. El silencio entre ellos era denso, cargado. Finalmente, Catalina extendió su mano. Está bien. Trabajaremos juntos. El verdugo miró su mano durante largo rato. Luego lentamente la tomó. Su palma era áspera, callosa, pero el apretón era gentil. Juntos, repitió. Esa noche, Tomás les proporcionó un mapa de las rutas menos vigiladas hacia el sur. También les dio 2 caballos, provisiones y algo inesperado. Información. Sebastián de Alarcón está movilizando mercenarios, dijo el posadero, en voz baja mientras comían. No solo guardias reales, hombres sin escrúpulos, asesinos. Los ha enviado a todas las posadas. Todos los pueblos entre aquí y la frontera. ¿Cuántos?, preguntó el verdugo. 12. Quizás más. Catalina sintió que el terror la invadía de nuevo. Nos encontrarán. Es imposible escapar de tantos. No si nos movemos inteligentemente, dijo el verdugo. Evitaremos los caminos principales. Viajaremos de noche y... vaciló. Tengo contactos, gente que me debe favores. Podemos usarlos. ¿Qué tipo de contactos tiene un verdugo?, preguntó Catalina. Los condenados que perdoné, los que ejecuté rápido en vez de lento. Las familias a las que mostré misericordia cuando pude. Hizo una pausa. No todos me odian. Algunos me deben la vida. Tomás asintió. Es verdad. Hay historias sobre usted, verdugo. Dicen que a veces, cuando el condenado es demasiado joven o demasiado inocente, usted intercede, convence al rey de clemencia, o hace que la ejecución sea tan rápida que no hay sufrimiento. Hago lo que puedo, murmuró el verdugo. No siempre es suficiente. Catalina lo miraba con nueva comprensión. Este hombre no era solo un ejecutor de sentencias. Era alguien que luchaba, a su manera, por justicia en un mundo injusto. ¿Cuál es su nombre real?, preguntó de repente. No puede seguir siendo el verdugo para mí. El verdugo se tensó visiblemente. Mi nombre no importa. Importa para mí. Si vamos a confiar nuestras vidas el uno al otro, necesito saber a quién estoy confiando. El silencio se extendió. Tomás observaba con interés, esperando. Finalmente el verdugo suspiró. Diego, me llamo Diego. Catalina sintió algo extraño al escuchar ese nombre. ¿Como si lo conociera? No, eso era imposible. Nunca había conocido a ningún Diego. ¿O sí? Pero antes de que pudiera procesar ese pensamiento, Tomás se puso de pie bruscamente. Alguien viene, caballos, varios. El verdugo se movió con velocidad sorprendente, apagando las velas, empujando a Catalina hacia las escaleras. Arriba, ahora. ¿Quiénes son? No lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Subieron corriendo a la habitación de Catalina. Diego cerró la puerta con pestillo y se acercó a la ventana mirando hacia el camino. 5 jinetes, con antorchas, y en el pecho de sus capas, el emblema de la casa Alarcón, mercenarios de Sebastián. Maldición, murmuró Diego. Nos encontraron más rápido de lo que pensé. Catalina sentía el pánico apoderándose de ella.
¿Qué hacemos? Diego miró alrededor de la habitación. Luego señaló la ventana. Puedes saltar. ¿Qué? El techo del establo está justo debajo. Si saltamos ahí, podemos llegar a los caballos y escapar antes de que nos vean. ¿Y Tomás? Tomás sabe cuidarse. No es la primera vez que esconde fugitivos. Abajo escucharon golpes en la puerta. Voces rudas. «¡Abre! En nombre de Sebastián de Alarcón». «Ahora», ordenó Diego abriendo la ventana. Catalina miró hacia abajo. Era un salto de casi 2 metros. Si fallaba, pero no tenía opción, Diego saltó primero, aterrizando suavemente en el techo del establo. Luego extendió los brazos. «Yo la atrapo, salte». Catalina respiró hondo y saltó. Por un momento sintió que caía eternamente. Luego, brazos fuertes la atraparon sosteniéndola firme. Diego la depositó suavemente en el techo. «Bien hecho», susurró. «Ahora al establo». Silencio. Bajaron del techo, entraron al establo, ensillaron los caballos con manos rápidas pero temblorosas. Arriba, en la posada, escucharon gritos, muebles siendo volcados. Tomás protestando que no había nadie allí. «Rápido», urgió Diego montando. Antes de que revisen el establo. Catalina montó también. Y justo cuando salían por la puerta trasera del establo, escucharon. «En el establo, los vi». «Cabalga», gritó Diego. Y salieron al galope hacia la noche helada, con los mercenarios pisándoles los talones. Cabalgaron durante horas, adentrándose en el bosque oscuro donde los árboles crecían tan densos que apenas pasaba la luz de la luna. Los mercenarios los persiguieron durante los primeros kilómetros. Pero eventualmente, Diego encontró un arroyo y los siguieron río abajo. Borrando sus huellas, los gritos de los perseguidores se desvanecieron en la distancia. Cuando finalmente se detuvieron, ambos estaban exhaustos, empapados por la nieve y el agua del arroyo, temblando de frío. «Aquí», dijo Diego señalando una cueva escondida entre las rocas. «Podemos refugiarnos hasta el amanecer». Entraron. La cueva era pequeña, pero seca, profunda lo suficiente para que no los vieran desde afuera. Diego amarró los caballos en la entrada. Luego reunió ramas secas y encendió un pequeño fuego con pedernal. Catalina se sentó cerca del fuego, frotándose las manos. Ahora que la adrenalina disminuía, sentía el agotamiento en cada músculo de su cuerpo. «Gracias», dijo en voz baja, «por atraparme cuando salté, por sacarme de allí. No me agradezca todavía», respondió Diego, quitándose la capa empapada. «Apenas estamos comenzando». Catalina lo observó mientras él atendía el fuego. Se movía con eficiencia práctica, cada gesto medido, controlado. Este era un hombre acostumbrado a trabajar solo, a confiar solo en sí mismo. ¿Qué lo había convertido en verdugo? ¿Qué tipo de vida había vivido? «Diego», dijo finalmente. «Me dijo que le recuerdo a alguien que perdió. ¿Quién era?» Diego se quedó inmóvil mirando las llamas. «No debí decir eso, pero lo dijo. Y ahora quiero saber, ¿por qué importa? Porque usted está arriesgando su vida por mí. Y siento que hay algo más. Algo que no me está diciendo». Hizo una pausa. «¿La conocía? ¿A esa persona que perdió?» Diego cerró los ojos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Sí, la conocía. Desde que éramos niños». Catalina sintió algo extraño en su pecho. Una opresión. Una anticipación. ¿Cómo se llamaba? Silencio. «Diego, por favor. Si vamos a confiar el uno en el otro». «Se llamaba Catalina», dijo finalmente. El mundo se detuvo. Catalina lo miraba, sin comprender. «¿Qué?» Diego se volvió hacia ella, y aunque no podía ver su rostro detrás de la máscara, vio la intensidad en sus ojos grises. «Usted me preguntó a quién perdí. La respuesta es a usted. Perdí a Catalina de Montemayor, hace 15 años, cuando yo tenía 12 y usted tenía 7. No entiendo. Yo era el hijo del jardinero del duque de Alarcón», dijo Diego con voz quebrada. «Mi padre cuidaba los jardines de la mansión. Yo lo ayudaba. ¿Y usted?» «Usted era la pupila del duque, la niña aristocrática que jugaba entre las rosas». Catalina sintió que los recuerdos comenzaban a regresar, vagos, distantes, como sueños medio olvidados. «Yo solía jugar en el jardín. Cada mañana», continuó Diego. «Llegaba temprano, antes de sus lecciones, y siempre había una flor nueva esperándola. Una rosa, a veces roja, a veces blanca,
siempre perfecta. El corazón de Catalina comenzó a latir más rápido. Las flores. Yo recuerdo las flores. Pensé que el jardinero las dejaba, lo hacía, a través de mí. Diego se quitó los guantes, revelando sus manos ásperas, marcadas por años de trabajo. Yo las elegía, las cortaba, las dejaba donde usted las encontraría, y me escondía para verlas sonreír cuando las descubría. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina. ¿Por qué nunca? ¿Por qué nunca te vi? Porque yo era invisible para usted. Hijo de un sirviente. Usted era la pupila del duque, educada para ser una dama. Yo era nadie. Hizo una pausa. Una vez intenté hablarle. Tenía 13 años. Usted tenía 8. Había preparado un ramo especial de rosas blancas. Sus favoritas. Iba a dárselas en persona. ¿Qué pasó? El tutor de Sebastián me vio acercándome a usted. Me golpeó. Dijo que los hijos de sirvientes no podían hablar con la nobleza. Me despidieron. A mí y a mi padre. La voz de Diego se volvió amarga. Mi padre murió ese invierno. De frío, de vergüenza. Porque lo habían despedido por mi culpa. Diego. Después de eso no tuve nada, nadie me convertí en aprendiz del verdugo anterior porque era el único trabajo que me aceptaba. Pasé 15 años ejecutando sentencias, viendo morir a personas, algunos culpables, otros inocentes. Y cada noche me preguntaba, ¿qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para hablarle ese día? Si hubiera sido lo suficientemente fuerte para protegerla. Cuando las cosas empeoraron, Catalina no podía parar de llorar. Yo no sabía. Nunca supe. No era su culpa. Usted era una niña. Diego se volvió hacia el fuego. Pero cuando vi su nombre en la lista de ejecuciones, cuando leí que la habían condenado por un crimen que yo sabía que no había cometido, supe que esta era mi oportunidad. Mi única oportunidad de enmendar el pasado, de salvarte cuando no pude salvar a mi padre, de protegerte cuando no pude protegerme a mí mismo. Catalina se puso de pie, acercándose a él con pasos temblorosos. Diego, mírame. No, por favor. No quiero que me vea. No quiero que vea en lo que me he convertido. Ya te vi tu valentía. Vi tu sacrificio. Catalina extendió su mano hacia la máscara. Déjame ver el rostro del hombre que me salvó. Diego retrocedió. No hay nada bueno bajo esta máscara. Solo cicatrices. Solo fealdad. Años de violencia grabados en mi piel. No me importa. Debería. Pero no me importa. Catalina tocó el borde de la máscara. Por favor, Diego, déjame verte. Diego cerró los ojos. Luego, lentamente, con manos temblorosas, comenzó a quitarse la máscara de cuero, y Catalina vio su rostro por primera vez. No era feo. Era marcado. Cicatrices cruzaban su mejilla izquierda, resultado de alguna pelea antigua. Tenía la nariz rota, mal curada, una cicatriz pequeña, en forma de luna, cerca de la sien derecha. Pero sus ojos eran los mismos, grises, intensos, llenos de dolor y esperanza. Y de repente Catalina recordó, un niño cayendo de un árbol, golpeándose la cabeza, una cicatriz en forma de luna. Tú, susurró, tú eres el niño que cayó del manzano, el que me dio una manzana, y me dijo que no le dijera a nadie que se había caído. Diego sonrió, una sonrisa triste, hermosa. Me sorprende que recuerdes eso. Pensé en ese niño durante años. Me preguntaba qué le había pasado. Si estaba bien. Catalina tocó la cicatriz en su sien. Nunca supe tu nombre, pero recordaba tu sonrisa. Esa sonrisa murió hace mucho tiempo. No, dijo Catalina firmemente. Todavía está ahí. La veo ahora. Bajo el dolor, bajo las cicatrices. Todavía eres ese niño que me daba flores y sonreía cuando yo era feliz. Diego cerró los ojos y una lágrima escapó. Catalina. Gracias, susurró ella. Por nunca dejar de protegerme, incluso cuando no lo sabía, incluso cuando no te veía. Y entonces, sin pensar, sin dudarlo, Catalina se inclinó y besó su cicatriz. Diego se quedó paralizado. Luego, con un sollozo ahogado, la abrazó. Fuerte, desesperado. Y por primera vez en 15 años, Diego Ferreira sintió que tal vez, solo tal vez merecía ser visto, merecía ser amado. Pasaron 2 días escondidos en la cueva, 2 días en los que Catalina y Diego no solo planearon su siguiente movimiento, sino que también comenzaron a conocerse verdaderamente.
Ya no como verdugo y condenada, sino como Diego y Catalina, como el niño que amaba en silencio y la niña que nunca lo vio. Diego le contó sobre los años después de ser despedido, cómo sobrevivió en las calles de Madrid, robando pan, durmiendo en callejones, cómo el viejo verdugo lo encontró una noche de invierno, medio muerto de frío, y le ofreció un trato, comida y techo, a cambio de ayudarlo en su trabajo. Al principio no podía hacerlo, admitió Diego una noche, mientras el fuego crepitaba, ver morir a las personas. Pero el viejo verdugo me enseñó algo, que la muerte puede ser misericordia, que una ejecución rápida, limpia, es mejor que dejar que alguien sufra en la horca durante horas, que a veces el verdugo es el único amigo que el condenado tiene en sus últimos momentos. Catalina escuchaba fascinada y horrorizada a la vez. ¿Cómo lo soportas? Saber que has quitado tantas vidas. No todas merecían morir, dijo Diego con voz sombría. Ese es el peso que cargo, los rostros de los inocentes, los que gritan su inocencia hasta el final. Y yo tenía que matarlos de todas formas, porque era mi deber, mi trabajo. Pero me salvaste a mí, porque contigo pude elegir. Por primera vez en mi vida, pude elegir la misericordia sobre el deber. La miró con intensidad. Y lo haría de nuevo. 1000 veces. Catalina sintió que algo se removía en su pecho. Este hombre, este verdugo que todos temían, tenía el corazón más noble que había conocido. Diego, dijo suavemente, cuando todo esto termine, cuando probemos mi inocencia y Sebastián pague por sus crímenes, ¿qué harás? Diego miró el fuego. No lo sé, no puedo volver a ser verdugo. ¿El rey nunca me perdonará? Probablemente tendré que huir. Vivir como fugitivo el resto de mi vida. ¿Y si no tuvieras que huir solo? Diego la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Catalina respiró hondo. Quiero decir que, cuando era niña, me enseñaron que los hijos de sirvientes eran invisibles, que no debía mirarlos, hablarles, reconocerlos. Pero estaban equivocados, porque el niño que me daba flores era más real, más bueno, que cualquier noble que conocí. Y el hombre en quien se convirtió, tocó su mejilla. Es el único hombre al que quiero ver por el resto de mi vida. Diego cerró los ojos. Catalina, no sabes lo que dices. Yo soy un asesino. Mis manos están manchadas con sangre de... Tus manos me salvaron, interrumpió ella. Tus manos plantaron flores para hacerme sonreír. Tus manos son las que quiero sostener. Si nos capturan, moriremos ambos. Entonces moriremos juntos. Catalina tomó sus manos. Pero prefiero morir a tu lado que vivir sin ti. Diego la miró durante largo rato. Luego lentamente se inclinó y la besó. Fue un beso suave, casi temeroso, como si tuviera miedo de romperla, pero Catalina respondió con fiereza, con toda la emoción acumulada de años de soledad, de años sin ser vista verdaderamente. Cuando se separaron, Diego apoyó su frente contra la de ella. No voy a dejar que mueras. Lo prometo. Aunque tenga que entregar mi vida a cambio. No hables así. Es la verdad. Porque finalmente tengo algo por lo que vale la pena morir. Sonrió con tristeza. Y alguien por quien vale la pena vivir. Al tercer día, decidieron que era hora de actuar. El plan era arriesgado, casi suicida. Pero era su única oportunidad. Necesitaban más pruebas contra Sebastián. El frasco de veneno no era suficiente. Necesitaban documentos, cartas, algo que probara definitivamente su culpabilidad. Y esas pruebas estaban en la mansión del duque de Alarcón. Es una locura, dijo Catalina mientras Diego revisaba su equipo. La mansión estará llena de guardias. Sebastián vive allí ahora. Por eso entraremos de noche. Durante el baile. ¿Qué baile? Diego sacó un periódico que había robado en el último pueblo. Sebastián está organizando un baile de gala para celebrar su nueva posición como duque. Toda la nobleza de Madrid estará allí, lo que significa que la mansión estará llena de invitados. Y distraída. Catalina leyó el anuncio. Era en 3 días. El evento social del año. ¿Cómo entraremos? No podemos simplemente aparecer en la puerta. Tú no puedes, corrigió Diego. Pero yo sí. Sacó un paquete de su alforja. Dentro había ropa elegante. Un traje de caballero, perfectamente conservado. Me haré pasar por un noble menor de una provincia lejana. Alguien que Sebastián no conozca personalmente. ¿Y yo? Tú entrarás por donde yo solía entrar cuando era niño. Diego desplegó un boceto de la mansión que había dibujado de memoria.
Hay una entrada de servicio en la parte trasera cerca de los jardines. A medianoche, cuando el baile esté en su punto máximo, abriré esa puerta desde adentro. Entrarás. Iremos juntos al estudio del duque. Buscaremos las pruebas y saldremos antes del amanecer. ¿Y si nos descubren? Diego la miró con seriedad. Entonces corres. No mires atrás. Solo corre. No voy a dejarte. Catalina. No. Su voz era firme. O salimos juntos o no salimos. No voy a perderte ahora que finalmente te encontré. Diego quería discutir, pero vio la determinación en sus ojos. Conocía esa mirada. La había visto en la niña que se negaba a dejar el jardín incluso cuando llovía. Está bien, cedió. Juntos. La noche del baile llegó cubierta de nieve fresca. Diego se veía diferente con el traje de caballero. Seguía siendo el mismo hombre, pero ahora parecía pertenecer a otro mundo. El mundo de la nobleza. El mundo al que Catalina pertenecía. ¿Te ves? Bien, dijo Catalina estudiándolo. Diego se ajustó la corbata incómodo. Me siento como un impostor. Todos en ese baile son impostores. Catalina tocó su mejilla. Tú eres el único hombre real que conozco. Diego tomó su mano y la besó. Nos vemos a medianoche. En la puerta trasera. Si no estoy allí en 15 minutos, estarás allí. Catalina sonrió, aunque el miedo apretaba su corazón. Lo sé. Diego asintió. Luego montó su caballo y se dirigió hacia la mansión. Catalina lo observó desaparecer en la oscuridad, rezando a todos los santos que conocía para que esto funcionara. La mansión del duque de Alarcón brillaba como una joya en la noche. Cientos de velas iluminaban las ventanas. Música de violines flotaba en el aire. Carruajes lujosos llegaban constantemente, dejando nobles vestidos con sus mejores galas. Diego entregó su invitación falsa, cortesía de uno de los contactos de Tomás, un falsificador experto, al mayordomo en la entrada. Lord Cristóbal de Valladolid, leyó el mayordomo. Bienvenido, mi señor. Diego asintió con la cabeza y entró. El gran salón estaba transformado. Arañas de cristal colgaban del techo, mesas llenas de comida exquisita bordeaban las paredes, y en el centro, docenas de parejas bailaban al ritmo de la orquesta. Diego se mantuvo en las sombras observando, buscando a Sebastián. No tardó en encontrarlo. El nuevo duque de Alarcón estaba en el centro del salón, rodeado de admiradores, riendo con una copa de vino en la mano. Vestía un traje azul oscuro con bordados dorados, el cabello negro perfectamente peinado. La imagen de la prosperidad aristocrática. La imagen de un asesino que había salido impune. Diego sintió que la rabia le quemaba por dentro. Ese hombre había matado a su propio padre, a su propia madre, y había condenado a Catalina para encubrir sus crímenes. Pero no podía actuar por impulso. Tenía un plan. Debía seguirlo. Se movió por el salón, fingiendo interés en las conversaciones, esperando el momento correcto. A las 11:30, mientras Sebastián estaba ocupado bailando con una condesa, Diego se escabulló hacia el ala este de la mansión, hacia los pasillos de servicio. Nadie lo detuvo. Los guardias estaban concentrados en proteger el salón principal, no las áreas de servicio. Llegó a la puerta trasera justo cuando el reloj daba las 12 campanadas. La abrió. Catalina estaba allí, oculta entre las sombras, con capa oscura cubriendo su cabello. Pensé que nunca llegarías, susurró. Promesa es promesa. Diego tomó su mano. Vamos, tenemos una hora como máximo. Antes de que alguien note mi ausencia, subieron las escaleras de servicio hacia el segundo piso. Diego conocía la mansión de memoria. Había pasado años de su infancia explorándola mientras su padre trabajaba. El estudio del duque estaba al final del pasillo oeste. 2 guardias flanqueaban la puerta. Maldición, murmuró Diego. No esperaba guardias aquí. ¿Qué hacemos? Diego pensó rápidamente. Distracción. Yo atraeré su atención. Tú entras al estudio por la ventana lateral. ¿Cómo voy a...? Hay una cornisa. Conecta con el balcón del estudio. Solía usarla cuando era niño. Diego, eso es peligroso. Todo esto es peligroso. La miró. ¿Confías en mí? Catalina asintió. Con mi vida. Entonces espera mi señal. Diego caminó hacia los guardias con paso confiado. Disculpen, caballeros. El duque Sebastián pidió que revisaran el ala sur. Hay reportes de un intruso. Los guardias se miraron confundidos. Nadie nos informó. ¿Quieren discutir con el duque? Preguntó Diego con tono autoritario. Vayan, ahora. Los guardias,
No queriendo arriesgar la ira de su nuevo señor, asintieron y corrieron hacia el ala sur. Diego hizo una seña a Catalina. Ella salió de su escondite y corrió hacia la ventana lateral. La abrió, salió a la cornisa estrecha. El viento helado la golpeó inmediatamente. Miró hacia abajo. 3 pisos de caída, si resbalaba. No pienses en eso. Se movió lentamente, aferrándose a la pared de piedra, los pies temblando en la cornisa estrecha. Llegó al balcón del estudio justo cuando Diego entraba por la puerta. Principal. Había forzado la cerradura con una ganzúa. «Bien hecho», susurró él ayudándola a entrar. El estudio era imponente. Paredes forradas de libros. Un escritorio masivo de caoba. Y sobre él pilas de documentos. «Busca cualquier cosa relacionada con las finanzas del duque», dijo Diego, revisando los cajones. Registros de deudas, contratos, correspondencia con prestamistas. Catalina comenzó a revisar los papeles. Facturas, cartas, inventarios, y entonces lo encontró. Un libro de contabilidad, con la letra del propio Sebastián. Lo abrió, y allí estaba. Página tras página de deudas, préstamos a tasas absurdas, amenazas de prestamistas y fechas. Las deudas habían alcanzado su punto crítico 2 meses antes de la muerte de la duquesa. Y de nuevo, 6 meses antes de la muerte del duque. «Diego», llamó en voz baja. «Encontré algo». Diego se acercó, leyendo por encima de su hombro. «Dios mío, son cientos de miles de monedas de oro. Si esto se hace público...» «Prueba el móvil», terminó Catalina. «Sebastián mató por dinero. No solo móvil». Diego señaló una carta en el fondo del cajón. «Mira esto». Era una carta del prestamista principal de Sebastián, fechada una semana antes de la muerte del duque, y decía: «Si no paga su deuda completa antes de fin de mes, revelaremos todo a su padre. Su título, su reputación, su vida tal como la conoce. Todo terminará. No más advertencias». «Por eso lo mató», susurró Catalina. «El prestamista iba a exponerlo, así que Sebastián mató a su padre primero, heredó su fortuna y pagó la deuda. Y te culpó a ti para desviar sospechas». Catalina sintió náuseas. Todo encajaba. Todo tenía sentido horrible. «Tenemos que llevar esto al rey», dijo. «Esto es suficiente para...». La puerta se abrió de golpe. Y allí, con una sonrisa cruel en los labios, estaba Sebastián de Alarcón. Detrás de él, una docena de guardias con espadas desenvainadas. «Qué sorpresa tan predecible», dijo Sebastián entrando lentamente. «El verdugo traidor y la asesina fugitiva. Juntos, en mi estudio, robando mis documentos privados». Diego se colocó frente a Catalina protegiéndola. «Se acabó, Sebastián. Tenemos las pruebas. Todos sabrán la verdad». Sebastián rió. «¿La verdad? La verdad es lo que yo diga que es». Chasqueó los dedos. Los guardias avanzaron. «Mátenlos, hagan que parezca que el verdugo loco intentó asesinarme y la fugitiva era su cómplice. Una historia perfecta». Los guardias atacaron. Diego empujó a Catalina hacia el balcón. «¡Corre! No sin ti. Corre». Pero antes de que pudieran alcanzar el balcón, uno de los guardias golpeó a Diego por detrás con la empuñadura de su espada. Diego cayó aturdido. «¡Diego!», gritó Catalina tratando de llegar a él. Pero 2 guardias la sujetaron sosteniéndola firme. Sebastián se acercó a Diego, que intentaba levantarse, sangre corriendo de su cabeza. «Sabes, verdugo, siempre te respeté. Hacías tu trabajo limpiamente, sin preguntas». Sacó una daga de su cinturón. «Pero cometiste un error. Te enamoraste de la mujer equivocada». «Bastardo», escupió Diego. Sebastián sonrió. «Llévenlo a las mazmorras. Y preparen el hierro. Quiero que lleve la marca de traidor, para que todos sepan qué le pasa a quienes se oponen a mí». «No», gritó Catalina luchando contra los guardias. «Déjalo ir, por favor». Sebastián la miró con diversión. «Oh, no te preocupes, querida Catalina. Tú también tendrás tu castigo. Pero primero, quiero que veas lo que le hago al hombre que te amó». Los guardias arrastraron a Diego fuera del estudio. Y mientras lo llevaban, Diego gritó: «Catalina, recuerda tu promesa, corre». Pero Catalina no pudo correr, porque también la estaban arrastrando. Hacia las mazmorras, hacia la oscuridad. Las mazmorras bajo la mansión Alarcón eran un lugar de pesadillas. Húmedas, frías, oliendo a moho y desesperación. Las paredes de piedra sudaban agua.
Las antorchas proyectaban sombras danzantes que parecían fantasmas. Diego fue encadenado a una pared en la celda más profunda. Las cadenas eran pesadas, diseñadas para prisioneros peligrosos. No podía moverse más que unos centímetros. Catalina fue arrojada a una celda adyacente, lo suficientemente cerca para escuchar, pero no para ver o tocar. «¡Diego!», gritó aferrándose a los barrotes. «¿Estás bien?» «Estoy vivo», respondió él con voz tensa. «Por ahora, esto es mi culpa. Nunca debí dejarte venir solo». «No, fue mi decisión». Diego tiró de las cadenas inútilmente. «Catalina, escúchame. Cuando tengas oportunidad, corre. No importa lo que pase. Solo corre. Ya te dije que no voy a dejarte. Tienes que hacerlo. Si morimos ambos, Sebastián gana. Pero si tú sobrevives, puedes llevar las pruebas al rey, puedes...» Pasos, pesados, múltiples personas. La puerta de la mazmorra se abrió. Sebastián entró, seguido por 4 de sus guardias. Uno de ellos cargaba algo que hizo que el estómago de Catalina se retorciera. Un brasero, con hierros al rojo vivo dentro. «Buenas noches, prisioneros», dijo Sebastián con falsa cortesía. «Lamento las acomodaciones. Sé que no son ideales, pero son apropiadas para traidores». «Sebastián, por favor», suplicó Catalina. «Déjalo ir. Yo confesaré lo que quieras. Diré que lo obligué. Solo, por favor, no le hagas daño». Sebastián la miró con diversión. ¡Qué conmovedor! La noble dama suplicando por su verdugo. Se volvió hacia Diego. «Debes sentirte muy afortunado, Diego. Tener a alguien que se preocupa por ti. Yo nunca tuve eso. Porque mataste a todos los que te amaban», escupió Diego. La sonrisa de Sebastián se enfrió. «Cuidado con tu lengua, verdugo, o la perderás junto con todo lo demás». Hizo una seña a los guardias. 2 de ellos agarraron a Diego sosteniéndolo firme. El tercero sacó uno de los hierros del brasero. Era una marca, con el símbolo de la traición. Una X atravesada por una línea. «¿Sabes qué es esto, Diego?», preguntó Sebastián, sosteniendo el hierro cerca de su rostro. «Es la marca que se da a los traidores de la corona. Una marca permanente. Para que todos sepan, con solo mirarte, que no eres digno de confianza. Que no eres digno de nada». Diego miró el hierro sin parpadear. «Haz lo que quieras. No voy a suplicar». «Lo sé. Por eso esto va a ser tan satisfactorio». Sebastián presionó el hierro contra el pecho de Diego. El sonido fue horrible. El siseo de la carne quemándose. El olor nauseabundo. Y el grito. Diego gritó. No pudo evitarlo. El dolor era indescriptible, como si 1000 cuchillos ardientes atravesaran su piel al mismo tiempo. «¡No! ¡Basta!». «¡Basta!», Catalina gritaba llorando, golpeando los barrotes de su celda. «Por favor, lo matarás». Sebastián mantuvo el hierro presionado durante 5 segundos que parecieron eternos. Luego lo retiró. La piel de Diego estaba roja, ampollada, marcada permanentemente con el símbolo de traición. Diego colgaba de las cadenas, jadeando, sudor mezclándose con lágrimas de dolor. «Hermoso», murmuró Sebastián admirando su obra. «Ahora todos sabrán lo que eres. Un traidor. Un criminal. Indigno del amor de cualquier persona decente. Vete al infierno», susurró Diego con voz ronca. «Oh, iré, eventualmente». Sebastián se limpió las manos con un pañuelo. «Pero tú llegarás primero». Se volvió hacia Catalina. «Y ahora, querida, es tu turno». «¿Qué?». Catalina retrocedió en su celda. «Dije que te haría ver su castigo. Y lo hiciste. Pero no dije que serías perdonada». Chasqueó los dedos. Los guardias abrieron su celda y entraron. «Tráiganla». La arrastraron fuera. Catalina luchó, pateó, mordió, pero eran demasiado fuertes. La arrastraron a la celda de Diego. La forzaron a arrodillarse frente a él. Diego levantó la cabeza con esfuerzo, mirándola con ojos vidriosos por el dolor. «Catalina, lo siento». «Shh», susurró ella, lágrimas rodando. «No tienes que disculparte». «Qué escena tan emotiva», se burló Sebastián. «Pero tengo una propuesta para ambos». «No hay nada que quiera de ti», dijo Catalina. «Oh, creo que sí». Sebastián se arrodilló junto a ella, hablando en voz baja. «Esta es mi oferta. Tú confiesas públicamente que asesinaste a mi padre. Dices que Diego te ayudó. Aceptas la ejecución sin resistencia. Y a cambio...». Miró a Diego. Le perdonó la vida. «Lo dejo ir, libre». «No»,
dijo Diego inmediatamente. Catalina, no escuches. Si rechazas mi oferta, continuó Sebastián, los torturaré a ambos durante días, semanas, hasta que supliquen por la muerte, y luego los ejecutaré de todas formas, lentamente, públicamente, para que sirvan de ejemplo. Catalina miró a Diego, su rostro marcado, su cuerpo herido, el hombre que había arriesgado todo por ella. Acepto, dijo. No, gritó Diego. Catalina, no. Excelente decisión, sonrió Sebastián. Sabía que eras una mujer sensata. Pero tengo una condición, añadió Catalina. Sebastián enarcó una ceja. ¿Condición? No estás en posición de negociar. Quiero 1 hora con él. Catalina señaló a Diego. 1 hora. Solos. Sin guardias. Sin testigos. Solo... Déjame despedirme. Sebastián lo consideró. Luego se encogió de hombros. ¿Por qué no? 1 última hora para los amantes condenados. Qué romántico. Se puso de pie. 1 hora. Luego vendrán por ti. Y mañana al amanecer confesarás ante el rey. Entendido. Catalina asintió. Sebastián salió, llevándose a los guardias. La puerta de la mazmorra se cerró con un golpe pesado. Silencio. Diego miraba a Catalina con horror y furia. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Me condenaste a vivir sabiendo que moriste por mí. Eso es peor que la muerte. No. Catalina se acercó a él, tocando su rostro con ternura. Te di la oportunidad de vivir, de ser libre, de... No quiero ser libre sin ti, gritó Diego y su voz se quebró. Pasé 15 años viviendo en las sombras, 15 años siendo invisible. Y cuando finalmente fui visto. Cuando finalmente alguien me amó, ¿ahora me pides que te deje morir? Diego, no voy a aceptar esto. No voy a dejarte sacrificarte. Catalina tomó su rostro entre sus manos. Escúchame. Por favor, solo escúchame. Diego cerró los ojos, lágrimas escapando. Cuando era niña, continuó Catalina, me sentía tan sola, invisible de una forma diferente a la tuya, porque me veían. Sí, pero no me veían. Solo veían a la pupila del duque, a la heredera, a la pieza de ajedrez que podían usar. Nadie veía a Catalina. Tocó su pecho sobre la marca de traición. Hasta ti, ¿tú me viste? Siempre me viste, desde que éramos niños. Catalina. Así que déjame hacer esto. Déjame salvarte esta vez, porque tú ya me salvaste. En más formas de las que imaginas. Diego abrió los ojos mirándola con angustia pura. No puedo perderte. No me vas a perder. Catalina sonrió a través de las lágrimas. Porque voy a vivir aquí. Tocó su pecho sobre su corazón. Siempre, en cada latido, en cada respiración. Vivirás por ambos. Diego la abrazó lo mejor que pudo con las cadenas, apretándola contra él. Te amo, susurró. Debí habértelo dicho antes. Debí habértelo dicho cuando éramos niños. Debí... Lo sabía, interrumpió Catalina. Siempre lo supe, en algún lugar profundo de mi corazón. Sabía que alguien me amaba, que alguien me veía, y ahora sé que eras tú. Más del 90% de quienes se emocionan con nuestras historias aún no están suscritos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Catalina y Diego lograrán escapar? ¿O Sebastián es demasiado poderoso? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora. Es gratis, pero para este canal hace toda la diferencia. Dale like y no te pierdas el final. Se besaron. Desesperado. Último. Un beso que sabía a lágrimas y a adiós. Cuando se separaron, Catalina susurró. Perdóname. ¿Por qué? Por lo que estoy a punto de hacer. Y antes de que Diego pudiera procesar sus palabras, Catalina sacó algo de su bota. Un pequeño cuchillo. Uno que había escondido antes de la infiltración. Catalina, ¿qué? No voy a confesar mañana, dijo ella con voz firme. Y tú no vas a quedarte aquí. Comenzó a trabajar en las cerraduras de las cadenas. Diego la miraba atónito. ¿Cómo? Mi madre me enseñó. Dijo que una dama siempre debe saber cómo liberarse. Sonrió con tristeza. Creo que sabía que algún día lo necesitaría. Las cadenas cayeron. Diego se frotó las muñecas todavía sin poder creer. Catalina, esto es una locura. Nos matarán a ambos. Entonces moriremos luchando. Catalina le entregó el cuchillo. Pero no voy a dejarte aquí.
Y no voy a confesar un crimen que no cometí. Vamos a salir de aquí, juntos. Diego la miró. Vio la determinación en sus ojos. La fiereza. La misma fiereza que había visto en la niña que se negaba a rendirse. Y supo que no podía convencerla de lo contrario. Está bien, dijo finalmente. Juntos. Juntos, repitió Catalina. Y comenzaron a planear su escape imposible. El plan era simple en teoría, imposible en práctica. Tenían que salir de las mazmorras sin ser detectados, atravesar la mansión llena de guardias, recuperar las pruebas del estudio de Sebastián y escapar antes del amanecer. Todo esto con Diego herido, marcado, apenas capaz de mantenerse en pie por el dolor de la quemadura en su pecho. No puedo dejarte hacer esto solo, dijo Diego mientras Catalina trabajaba en la cerradura de la puerta de la mazmorra. Apenas puedes caminar. He sobrevivido a cosas peores, mintió Diego, apretando los dientes contra el dolor. Y no voy a dejarte enfrentar esto sola. La cerradura se dio con un clic suave. Catalina abrió la puerta apenas, espiando el pasillo. Un guardia dormitaba en una silla al final del corredor. Su turno había sido largo. El vino del banquete todavía corría por sus venas. Uno solo, susurró Catalina. Podemos... Diego ya se movía. A pesar del dolor, se deslizó silenciosamente por el pasillo. Años de trabajar como verdugo le habían enseñado a moverse sin hacer ruido, a ser invisible cuando era necesario. Llegó detrás del guardia. Con un movimiento rápido, lo puso en una llave de estrangulación. El guardia se debatió brevemente, luego se desmayó. Diego lo bajó suavemente al suelo, tomando su espada y daga. Toma, le pasó la daga a Catalina. Espero que no tengas que usarla. Yo también. Subieron las escaleras de piedra hacia el nivel principal de la mansión. Cada paso era agonía para Diego, pero no se quejaba, no cuando estaban tan cerca. El baile había terminado. Los invitados se habían ido, pero la mansión aún estaba llena de sirvientes limpiando, guardias patrullando, vida nocturna de una casa noble. El estudio, murmuró Diego. Necesitamos esos documentos. Sin ellos no podemos probar nada. Habrá guardias. Siempre hay guardias. Diego apretó la empuñadura de la espada. Pero ahora no me importa ser sutil. Llegaron al segundo piso sin ser detectados. Pero cuando doblaron la esquina hacia el estudio, encontraron 3 guardias frente a la puerta. Sebastián había reforzado la seguridad. Maldición, susurró Catalina. Espera aquí, dijo Diego. ¿Qué vas a...? Pero Diego ya caminaba hacia los guardias, sin esconderse, sin disimular. Los guardias lo vieron inmediatamente. ¡Alto! ¡El prisionero escapó! Lo sé, dijo Diego con calma. Yo soy el prisionero. Atacó. El primer guardia apenas tuvo tiempo de desenvainar su espada antes de que Diego lo desarmara con un movimiento fluido, golpeándolo en la sien con la empuñadura. El hombre cayó inconsciente. El segundo guardia lanzó una estocada. Diego la bloqueó, giró, y usó el impulso del guardia contra él, enviándolo contra la pared. El hombre se desplomó. El tercer guardia, más astuto, gritó: ¡Alarma! El verdugo está... Diego lo silenció con un golpe preciso en la garganta. No letal, pero suficiente para dejarlo sin aire durante varios minutos. Todo había tomado menos de 10 segundos. Catalina salió de su escondite mirándolo atónita. «¿Cómo? 15 años como verdugo», respondió Diego jadeando. «Aprendes a pelear o mueres». Pero el grito del guardia había sido suficiente. Escucharon pasos, muchos, corriendo hacia ellos. «Dentro, ahora». Diego empujó la puerta del estudio. Entraron. Diego cerró la puerta y empujó un escritorio pesado contra ella. «No aguantará mucho», dijo. «No necesitamos mucho tiempo». Catalina corrió hacia el escritorio del duque, donde habían dejado los documentos. «Solo necesito...» Los documentos no estaban. «No...» Catalina rebuscó frenéticamente entre los papeles. «Estaban aquí. Los dejamos aquí. Sebastián debe haberlos movido», dijo Diego, mirando hacia la puerta mientras los golpes comenzaban. «Abraham, en nombre del duque». Catalina sintió que el pánico la invadía. Sin las pruebas, todo esto había sido inútil. Y entonces vio algo, en la chimenea. Papeles medio quemados. «No», corrió hacia allí. Sebastián había intentado quemar los documentos, pero el fuego no había terminado su trabajo. Partes estaban carbonizadas y legibles, pero otras... Catalina sacó los papeles del fuego, apagando las brasas.
Hay suficiente. No todo, pero suficiente para sembrar dudas. Entonces vámonos. Diego señaló el balcón. Por ahí. Es un salto de 3 pisos. Tengo una idea mejor. Diego rasgó las cortinas pesadas de la ventana, anudándolas rápidamente. No es perfecto, pero nos dará algo de ventaja. Ató un extremo al barrote del balcón. El otro extremo colgaba hasta casi el 2.º piso. Tú primero, ordenó. Diego. Ahora. La puerta comenzaba a astillarse. Los guardias estaban a punto de atravesarla. Catalina se trepó al balcón, agarró la cortina improvisada y comenzó a descender. Diego la siguió, ignorando el dolor explosivo en su pecho cada vez que se movía. Llegaron al suelo justo cuando la puerta del estudio se rompía. «Allí, en el jardín. Corre», dijo Diego tomando la mano de Catalina. Corrieron hacia las caballerizas. Los caballos estaban nerviosos por el alboroto, pero Diego calmó a 2 de ellos con manos expertas. «¿Sabes montar?» «Por supuesto». Montaron, y justo cuando los guardias salían de la mansión, salieron al galope hacia las puertas principales. Las puertas estaban cerradas, atrancadas. «Salta», gritó Diego. Sus caballos saltaron la cerca baja junto a las puertas. No era perfecto, pero era suficiente. Aterrizaron del otro lado tambaleándose pero ilesos, y cabalgaron hacia la noche, con toda la guardia de Sebastián persiguiéndolos. Pero Diego no iba en dirección a la frontera. Iba hacia Madrid, hacia el palacio. «¿Qué estás haciendo?», gritó Catalina sobre el sonido de los cascos. «Nos están persiguiendo». «Exacto. Por eso vamos donde pueden vernos». «¡Estás loco!». «Confía en mí». Entraron a Madrid justo cuando el sol comenzaba a salir. Las calles estaban vacías, pero pronto se llenarían de comerciantes, nobles, gente común. Diego llevó a Catalina directamente a la Plaza Mayor, frente al Palacio Real. Desmontaron. Diego, tambaleándose por el dolor y el agotamiento, levantó los documentos quemados sobre su cabeza. «Rey Fernando, exijo audiencia». Las ventanas del palacio se abrieron. Guardias salieron corriendo. Y detrás de ellos Sebastián de Alarcón y sus mercenarios llegando a la plaza. «Deténganlos», gritó Sebastián. «Son fugitivos. ¡Asesinos!». Pero Diego no se movió. Mantuvo los documentos en alto. «Sebastián de Alarcón es el verdadero asesino. Tengo las pruebas. Él mató a su padre, y a su madre antes que él». La multitud comenzaba a reunirse. Comerciantes, nobles madrugadores, gente curiosa. «Mentiras», gritó Sebastián. «Ese hombre es un traidor. Porta la marca». Diego se arrancó la camisa, revelando la marca de traidor en su pecho. Fresca, todavía sangrando. «Sí, porto la marca. Sebastián me la dio anoche, porque descubrí su secreto. Porque encontré pruebas de que asesinó a su propia familia por deudas de juego». La multitud murmuró, escandalizados, intrigados, y entonces las puertas del palacio se abrieron. El rey Fernando IV salió, vestido con túnica de dormir pero con la corona en la cabeza. «Suficiente», dijo con voz de trueno. «¿Qué es este escándalo en mi plaza?». Diego se arrodilló con Catalina a su lado. «Majestad, traigo evidencia de que Sebastián de Alarcón asesinó al duque de Alarcón y que Catalina de Montemayor es inocente». «Mentiras de un traidor desesperado», gritó Sebastián. «Majestad, este hombre ayudó a escapar a una asesina. Lo marqué como traidor por ese crimen». «¿Con qué autoridad marcas traidores?», preguntó el rey con peligrosa calma. «Esa es prerrogativa de la corona». Sebastián palideció. «Ella era una amenaza para...». «Silencio». El rey se volvió hacia Diego. «Muéstrame esas pruebas». Diego le entregó los documentos chamuscados. El rey los leyó, su expresión volviéndose más oscura con cada página. «Deudas, cientos de miles». Miró a Sebastián. «¿Es esta tu letra?». «Majestad, ¿puedo explicar?». «¿Sí o no?». Sebastián apretó la mandíbula. «Sí, pero... ¿y estas fechas?». El rey señaló. «Las deudas alcanzaron su punto crítico justo antes de la muerte de tu madre. Y de nuevo, antes de la muerte de tu padre. ¿Coincidencia?». «¿Coincidencia?». El rey miró a la multitud reunida. «O algo más siniestro». Diego se puso de pie con esfuerzo. «Majestad, hay una testigo. Teresa, la doncella de la difunta duquesa. Ella vio a Sebastián envenenar a su madre, y tiene el frasco que él usó. Esa mujer está loca».
gritó Sebastián. Nadie creerá. Yo la creeré, dijo una voz desde la multitud. Una mujer mayor, vestida con hábito de monja, avanzó. Teresa. Yo vi todo, dijo con voz temblorosa pero firme. Vi cómo Sebastián envenenaba el té de su madre durante meses. Vi cómo ella se debilitaba, cómo agonizaba, y cuando intenté hablar me despidieron. Me amenazaron. Sacó el frasco de su capa. Pero guardé esto, la evidencia. El rey tomó el frasco, lo olió. Su expresión se endureció. Arsénico. El mismo veneno encontrado en el cuerpo del duque. Sebastián retrocedió, su compostura finalmente rompiéndose. Ellos no entienden. Yo merecía esa fortuna. Era el heredero. Mi padre iba a desheredarme por mis deudas. Mi madre también. No tuve opción. Silencio absoluto. Sebastián se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que acababa de confesar. Yo no quise decir. «Guardias», ordenó el rey. «Arresten a Sebastián de Alarcón por doble asesinato y por traición al dar falso testimonio ante la corona». Los guardias avanzaron. Sebastián intentó correr, pero no llegó lejos. Lo sujetaron, lo esposaron. Mientras lo arrastraban, gritaba: «No es justo. Yo soy el duque. Yo soy el duque». Pero nadie lo escuchaba. El rey se volvió hacia Catalina. «Catalina de Montemayor, has sido falsamente acusada. Tu nombre queda limpio. Tu título de pupila del difunto duque es restaurado, y tendrás las disculpas formales de la corona». Catalina se inclinó, lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. «Gracias, Majestad». Luego el rey miró a Diego, y su expresión era indescifrable. «Diego Ferreira, traidor confeso, marcado como criminal. ¿Qué debo hacer contigo?» Diego se arrodilló de nuevo. «Lo que sea justo, Majestad. Aceptaré cualquier castigo». «¿Cualquier castigo?» El rey lo estudió. «Ayudaste a escapar a una prisionera. Desafiaste órdenes directas. Robaste propiedad real. Por ley deberías ser ejecutado». Diego asintió. «Lo sé». Pero el rey continuó. «También descubriste un asesino que había engañado a mi tribunal. Salvaste a una inocente. Y soportaste tortura antes que traicionar tus principios». Hizo una pausa. «Eso requiere un tipo especial de valentía». Diego levantó la vista sin atreverse a esperar. «Por lo tanto», dijo el rey, «por este acto te perdono. Tu marca de traidor queda anulada. Y si alguna vez necesitas servir a la corona de nuevo, pero de una manera que honre tus principios, mi puerta está abierta». Diego no podía hablar. Solo asintió abrumado. Catalina se arrodilló junto a él tomando su mano. Y la multitud, que había observado todo con asombro silencioso, comenzó a aplaudir. 3 meses después, el juicio de Sebastián de Alarcón había sido el evento más escandaloso de la década. Nobles de todo el reino asistieron para ver cómo el orgulloso duque caía en desgracia. Fue declarado culpable de doble asesinato, conspiración y perjurio. La sentencia: ejecución pública. Diego había sido invitado a ser el verdugo. Era, después de todo, su antiguo trabajo. Pero declinó. «Ya he quitado suficientes vidas», le dijo al rey. «Prefiero pasar el resto de mis días protegiendo vidas, no terminándolas». El rey respetó su decisión. Sebastián fue ejecutado por otro verdugo. Diego no asistió, ni Catalina. Estaban ocupados con algo mucho más importante. La antigua mansión del duque de Alarcón había sido heredada por Catalina como única pupila sobreviviente. Era suya por derecho, pero Catalina no quería vivir allí. Había demasiados recuerdos oscuros, demasiadas sombras. En cambio, la vendió, y con el dinero compró una propiedad más pequeña en las afueras de Madrid, una casa de piedra con vistas a las colinas. Y lo más importante, jardines. Jardines que habían sido descuidados durante años, jardines que necesitaban ser restaurados. «¿Aquí?», preguntó Diego la primera vez que la vio. «¿Estás segura?» «Completamente segura», respondió Catalina tomando su mano. «Vamos a crear algo nuevo, algo nuestro». Y eso hicieron. Diego, que había pasado su infancia ayudando a su padre en los jardines, redescubrió esa antigua pasión. Plantó rosales, rosas rojas, rosas blancas. Las favoritas de Catalina, ella trabajaba a su lado, aprendiendo, riendo cuando se ensuciaba las manos, deleitándose en la simple alegría de crear vida en vez de destruirla. Y lentamente, el jardín floreció. 1 año después, en una ceremonia pequeña en el jardín que habían creado juntos,
Diego y Catalina se casaron. No fue una boda aristocrática con cientos de invitados. Fue íntima, personal. El rey asistió junto con Teresa, Tomás y un puñado de amigos que habían ayudado durante su fuga. El sacerdote los declaró esposo y esposa bajo un arco de rosas blancas, y cuando se besaron, Diego susurró: 15 años. Esperé 15 años por este momento. Catalina sonrió contra sus labios. Valió la pena cada segundo. 5 años después, el jardín era ahora famoso en toda la región. Personas venían de kilómetros de distancia solo para caminar entre los rosales, para ver el trabajo del jardinero y su esposa. Pocos sabían que el jardinero había sido una vez el verdugo real, y, a los que lo sabían, no les importaba, porque Diego Ferreira había encontrado redención, no en la violencia, sino en el crecimiento. No en quitar vidas, sino en nutrir vida. Catalina estaba en el jardín, con su hija de 3 años, Elena, recolectando rosas para la cena. «Mami, ¿por qué papi siempre te deja flores en la mesa?», preguntó la niña con curiosidad inocente. Catalina sonrió recordando: «Porque así fue como me dijo que me amaba. Antes de que yo supiera quién era él, antes de que pudiera verlo. ¿Y ahora lo ves?». «Oh, sí, mi amor». Catalina miró hacia donde Diego jugaba con su hijo de 2 años, Gabriel, enseñándole cómo plantar semillas. «Ahora lo veo perfectamente». Diego levantó la vista, como si sintiera su mirada. Sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a dar, de nuevo después de tantos años escondiéndola. Y Catalina supo, sin ninguna duda, que esta era la vida que debían tener. No perfecta. Diego todavía tenía pesadillas a veces. Todavía cargaba la marca de traidor en su pecho, una cicatriz permanente de lo que había soportado. Pero Catalina besaba esa cicatriz cada noche. Le recordaba que no era una marca de vergüenza. Era una marca de amor, de sacrificio, de valentía. Esa noche, después de acostar a los niños, Diego y Catalina caminaron por el jardín bajo la luz de la luna. «¿Sabes lo que me dijo el rey la semana pasada?», dijo Diego, rodeando a Catalina con su brazo. «¿Qué?». «Que nuestro jardín es el más hermoso del reino, que debería ser preservado para generaciones futuras». Catalina rió. «Viniendo del rey, eso es todo un cumplido. Le dije que el jardín no era lo más hermoso aquí». Diego la miró con esos ojos grises que una vez fueron fríos como acero, pero ahora brillaban con calidez. Que la verdadera belleza era la mujer que lo hizo posible. Siempre el romántico. «Solo contigo». Diego la besó suavemente. «Solo siempre contigo». Se quedaron allí, entre las rosas que habían plantado juntos, bajo el cielo estrellado, y Diego pensó en el niño que había sido, el hijo invisible del jardinero, el niño que amaba a una niña que nunca lo vio. Ese niño había crecido en las sombras, había vivido en oscuridad, había sido obligado a hacer cosas que marcaron su alma. Pero todo ese dolor, todo ese sufrimiento, lo había llevado aquí, a este momento, a esta mujer, a esta vida. Y valió la pena. Cada segundo de espera, cada cicatriz, cada lágrima, porque finalmente Diego Ferreira era visto, era amado, era libre. 25 años después, el jardín había crecido más allá de lo que Diego y Catalina jamás imaginaron. Se había convertido en un parque público, abierto a todos, ricos y pobres, nobles y campesinos. Todos eran bienvenidos. Diego, ahora un hombre de 53 años, cabello gris pero espalda todavía recta, enseñaba a sus nietos cómo podar rosales. «Abuelo, ¿por qué tienes esa cicatriz?», preguntó su nieta mayor señalando la marca en su pecho. Diego miró a Catalina, que observaba desde el banco bajo la sombra. Ella asintió. Era hora de que conocieran la historia. «Siéntense», dijo Diego a sus nietos, «y les contaré sobre la vez que un verdugo se enamoró de una condenada, y cómo el amor los salvó a ambos». Los niños se sentaron, ojos brillantes de emoción, y Diego comenzó a contar la historia de flores dejadas en secreto, de un niño invisible y una niña que nunca lo vio, de una fuga imposible, de sacrificio y redención, y de un jardín nacido de cenizas. Cuando terminó, su nieta preguntó: «¿Y vivieron felices para siempre?». Diego miró a Catalina. Ella se acercó tomando su mano.